Hoy vamos a hablar sobre el tema El Señor luchará por ustedes. Recuerden que ya estamos estudiando que el Señor es un guerrero. Por lo tanto, claro, Él va a luchar por nosotros. Pero vamos a descubrir algunas cosas este día que siguen ayudándonos para comprender el conflicto detrás de los conflictos y cómo podemos conocer mejor a nuestro Dios. Así que vamos a orar pidiendo la dirección de nuestro Señor. Querido Padre, estamos muy agradecidos por tu palabra que cada vez que la estudiamos nos revela un poco más de tu carácter y eso nos permite confiar en ti, que eres nuestro ayudador, nuestro salvador. Ayúdanos a entregar nuestros corazones por completo. Lo pedimos en Jesús. Amén. Amén. Para este día, Pastor Ani Perla, luego de haber estudiado ayer que el Señor es el guerrero, es nuestro guerrero. Bueno, es el guerrero y nosotros tenemos que unirnos a Él. Y comentar un poco lo que usted ya decía sobre la salida de Egipto, allá en el Éxodo, eso ya lo estudiamos. Hoy, de todas maneras, en la lección se nos invita a recordar el momento en que están a punto de cruzar el Mar Rojo y Dios mismo interviene. Estoy resumiendo, usted puede ir a buscar ahí en Éxodo capítulo 14 toda la historia. Dios mismo interviene y la pregunta que aquí surge es, pastor, todo lo que sucedió en Egipto, las plagas, la salida y el cruce del Mar Rojo y la lucha de Dios ahí por su pueblo, ¿qué nos dice sobre cuál era el plan de Dios para su pueblo para introducirlo a la tierra prometida? Tal como lo mencionábamos el día de ayer, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, ellos no eran personas entrenadas militarmente, de hecho estaban como esclavos, no podían librarse por ellos mismos. Dios obró la liberación, Dios peleó por ellos, Dios resolvió el problema que ellos tenían. Y esto era un modelo para las futuras guerras o encuentros o conflictos en los que ellos se encontraran. Dios iba a resolver por ellos. Recordemos esas palabras que dice Dios, por ejemplo, en el Salmo, se repiten, que están en Éxodo, Salmo 46:10, donde Dios les dice: estad quietos, vean la salvación que yo voy a obrar. Definitivamente, ese era el plan de Dios, ese era el modelo. Era el pueblo de Israel yendo, porque recordamos que el asunto estaba relacionado con el pecado. Sí. El problema que Dios tenía, o sea, no era a la gente. Juan 3:16 es válido desde que el pecado entró en este mundo hasta el final. De tal manera amó Dios al mundo. Dios amaba a los cananeos, a los hititas, a los fereceos, a los jebuseos, todos los eos que se mencionan ahí en el Antiguo Testamento. Claro que Dios los amaba. Y sin embargo, el problema es que ellos se habían aferrado al pecado, no iban a cambiar más. Faraón, nosotros lo comprobamos como, lo comprobamos estudiando, ¿verdad? En la lección anterior, cómo cada plaga, ¿qué hizo? Entre más Dios le mostraba su poder y aplastaba el poder de su dios falso, más se endurecía su corazón. Entonces Dios dijo: no, Faraón no va a cambiar. Así que lo que Dios tuvo que hacer fue depositarlo ahí en las aguas del Mar Rojo. Pero ese era el plan que Dios tenía, era pelear por su pueblo. Amén. Y ahora, pastor, porque algunas personas se preguntan, ¿y entonces qué tenemos que hacer nosotros? Porque algunos, incluso hoy, cuando estamos en nuestra lucha, ya no es una lucha física como en este caso, que como vemos no era el plan de Dios. Siempre se preguntan qué parte tenemos que hacer nosotros. Y quizás, yendo al ejemplo de lo que estamos aquí, si ellos hubieran confiado en Dios, ¿habrían tenido que levantarse en armas contra los cananeos, pastor? Para nada, ya lo vimos. Dios quería obrar la salvación por ellos, porque ellos eran una sociedad que se había contaminado terriblemente con el pecado. Las prácticas, todas las cosas que hacían ellos, realmente hasta Dios tenía un dicho que la misma tierra los iba a vomitar. Y entonces Dios nunca tuvo la intención que su pueblo tuviera que tomar las armas, pero tristemente, por la rebelión de su pueblo, por la incredulidad, la murmuración de su pueblo contra él, o sea, contra Dios y contra los dirigentes, hizo que todo el plan
se retrocediera. Entonces Dios dijo, no, yo no puedo ir con ustedes porque lo voy a destruir. Ayer también yo mencionaba cómo el arca, por ejemplo, hoy que iban a entrar a Canaán, estaba en medio de ellos, pero el arca simbolizaba santidad. Sí. Y Dios es, según la Biblia, es santo, santo, santo. Entonces, eso es para poder definir que es santo completamente, la repetición de palabras. Hasta se quedan cortas las palabras. Dios es santo. Y entonces, si Dios, que es un Dios santo, iba en medio de ellos para sacar a aquellos que eran pecaminosos, rebeldes, obstinados, idólatras, pero también su pueblo era obstinado, idólatra y rebelde, entonces, ¿qué sentido tenía reemplazar a un rebelde por otro rebelde? Entonces, por eso tuvo que cambiar y ahora el pueblo de Israel lastimosamente tuvo que tomar también las armas en sus manos, pero aún así ellos se iban a conducir basados en la guía de Dios, porque aún las armas que tomaban no eran las que les iban a dar la victoria. Y un ejemplo que pongo de esto, bueno, lo vamos a estudiar más adelante en la historia de Jericó, no lo voy a comentar, pero un ejemplo de mucho más adelante en el futuro de ese momento fue David, cuando derrotó al gigante Goliat. Como un jovencito, un joven, con unas piedras y con una honda, va a derrotar a un gigante que está acorazado, armado. Bueno, ahí vemos que Dios también estaba dando eficiencia a la lucha de su pueblo. Finalmente, pastor, en la historia bíblica también encontramos momentos en los que cuando el pueblo de Dios confió completamente en Dios, ni siquiera tuvieron que levantarse en armas. Poniendo otro ejemplo, como dice nuestro pastor adelante en el futuro, está el de Josafat, cuando en lugar de prepararse con armas, lo que prepara es un coro para alabar a Dios, y el resultado es, Dios gana esa victoria por ellos. Ahora, pastor, ¿cómo nosotros que estamos más cerca de la segunda venida de Jesús podemos aprender a confiar de tal manera en Dios que podamos saber que Él va delante de nosotros, va luchando por nosotros y podamos descansar en sus brazos ya que vamos a la tierra prometida? Cuando nosotros confiemos plenamente en el Señor hará lo mismo que hizo por su pueblo. Él vendrá y Él va a derrotar a las fuerzas del mal. Lo vemos en el libro de Apocalipsis como el jinete montado en un caballo blanco. Viene con ese título de Rey de Reyes y Señor de Señores, donde nadie podrá hacerle frente a Él. Aún la naturaleza misma va a retroceder ante la manifestación de su poder, de su santidad, de la presencia de Dios, que Él es el único que se merece ese título de su santidad. Y entonces vamos a descubrir realmente que no somos nosotros que vamos a resolver el problema del pecado, será Dios. Y esto es un espejo también o un modelo de lo que sucederá finalmente después del milenio, cuando el mal sea destruido para siempre. De paso, hermano Gerson, cuando estábamos estudiando en el libro de Éxodo, la destrucción de Faraón, cuando él persiguió al pueblo de Israel y entonces las aguas se volvieron contra el Faraón, la Biblia dice que el pueblo de Israel vio esto, o sea, ellos vieron la destrucción del Faraón. Yo estudiando este tema me puse a pensar en ese momento al final del milenio, donde fuego de Dios va a descender del cielo y dice que va a destruir a Satanás, a sus ángeles y a los pecadores. Y entonces cuando lo conectamos con el último capítulo de Isaías, nos damos cuenta también que los hijos de Dios verán esos restos, verán la destrucción, verán cómo Dios se encarga de destruir el mal. Nuevamente yo digo una frase que dije ayer: Dios no está atado de manos, no es impotente. Sin embargo, noten cómo Él está ganando esta guerra, porque no tenemos que pensar en Dios, bueno, como un gran fornido, ¿verdad? Que viene para destruir a alguien que es más débil. Sabe que en esta guerra y en esta lucha, Dios lo hizo en una manera al revés, porque primero Él vino y se humilló, vino como un bebé, fue a la cruz para pagar la penalidad de nuestros pecados, y entonces si nosotros aceptamos su provisión, el infierno, que es una realidad y es una promesa, porque Dios promete justicia, entonces solo sería para Satanás y sus ángeles malos, no sería para los seres humanos. Sí. Vea cómo aquí se complementa el amor y la justicia de Dios en la erradicación final del pecado.
no debería ser erradicado ningún ser humano. Para mí el texto más triste, uno de los más tristes en la Biblia, es cuando dice que el número de aquellos después del milenio que fueron resucitados para recibir la justicia final era como la arena del mar. Eso es triste, no tiene por qué ser. Si Dios amó al mundo, si Dios murió por todos, pero lastimosamente el pecado es seductor y es engañoso y muchos han comprado la versión de Satanás de esta lucha entre el bien y el mal y se aferraron al pecado, a su incredulidad, porque no todos los pecadores que están ahí probablemente sean personas que han sido terriblemente malos. Hay muchos que aún probablemente vivieron vidas aparentemente correctas, pero en su corazón albergaban una incredulidad, una hostilidad hacia Dios y su palabra. Entonces, ¿qué me muestra esto? Que finalmente Dios va a tomar mano y Él va a ser encargado de erradicar y destruir al mal. Ahora no hay ninguna persona, ningún cristiano se le pide que tome las armas. Si usted escucha un día un movimiento religioso y que cada vez se está viendo más, si usted escucha un día que dice, no, que para que las personas tengan que obedecer y obedecer aún los principios de la palabra de Dios, tiene que ser en base a las armas, a la fuerza, a la ley que me imponga un Estado. Allí sabremos que ese grupo de cristianos se habrá equivocado, porque Dios quiere conducirnos a nosotros a la salvación, pero Él se va a encargar del problema del pecado. Amén. Queremos, pastor, que ore por nosotros para que podamos tener esa certeza que Dios se va a encargar, ya se ha encargado, se está encargando y finalmente va a terminar con toda injusticia en este mundo, pero debemos entregarle todo nuestro corazón. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, porque podemos hoy escuchar también tu voz. Estad quietos y vean mi salvación. Hay desafíos también en nuestras propias vidas, Señor. Hay luchas, hay conflictos. Ayúdanos a recordar cuánto tú estás dispuesto a hacer por nosotros. Ayúdanos a obedecer fielmente tus preceptos, Señor, y dejar el resultado de estos conflictos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.